Y pasamos así al capítulo 10 de este primer libro de Samuel. En este capítulo, Samuel unge a Saúl como rey. Comencemos pues considerando la elección de Saúl como rey. Leamos el primer versículo de este capítulo 10 del primer libro de Samuel. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo? Samuel unge a Saúl como rey y luego lo besa, lo cual probablemente fue un acto demostrando su afecto personal por Saúl. Luego el versículo 2 nos dice, Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán, Las asnas que habías ido a buscar se han hallado, tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? En cuanto a sí se refiere, su hijo Saúl está perdido, pero Saúl está ocupándose de un asunto que para él es más importante. Samuel le ha ungido como rey cerca del sepulcro de Raquel que está en Belén. Luego predice una serie de cosas que se cumplieron en ese mismo día. Continuemos ahora leyendo los versículos 3 hasta el 6 de este capítulo 10 del primer libro de Samuel. Y luego que de allí sigas más adelante, y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando unos 3 cabritos, otro 3 tortas de pan, y el tercero una vasija de vino, los cuales, luego que te hayan saludado, te darán 2 panes los que tomarás de manos de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. El versículo 6, como ya dijimos, no constituye ninguna prueba final de que Saúl se hubiera convertido. Creemos que Saúl nunca se convirtió. Es posible que parezcamos muy contrarios a Saúl, pero vamos a decirle por qué, amigo oyente. No nos estamos basando en el material que ya hemos estudiado en cuanto a él, sino en el que viene, lo cual nos hace creer que Saúl no era un hombre genuinamente convertido. Ahora alguien dirá, pero el Espíritu de Dios vino sobre Saúl y fue un hombre cambiado. Bueno, la Escritura no dice que llegó a ser un hombre nuevo. Después de todo, ¿no vino el Espíritu Santo también sobre Balaam? Y él no se había convertido. ¿Y qué le parece el caso de Judas? Cristo envió a sus 12 discípulos y se nos dice que todos hicieron milagros. Ahora, ¿hizo milagros Judas? Claro que sí. Pero no creemos que sean muchos los que aleguen que Judas fuera convertido. De modo que vamos a dejar de hacer una decisión definitiva en cuanto a Saúl, aunque parezca que ya hemos hecho la nuestra. Pero sigamos con la lectura de este pasaje. Leamos los versículos 7 hasta el 9 de este capítulo 10 del primer libro de Samuel. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Cuando Saúl se despidió de Samuel, volvió la espalda y se apartó. Creemos que Samuel le vio alejarse y pensó, pero ese sí que es un buen tipo. Pero amigo oyente, aún un profeta puede equivocarse. Natán, por ejemplo, se equivocó cuando aconsejó a David que edificara una casa para Dios. Dios tuvo que intervenir. Aquí creemos que Samuel se equivocó en cuanto a Saúl. Sin embargo, al ver alejarse a Saúl pensaba que era un gran hombre, fuerte y buen mozo. Desafortunadamente, Saúl no era rey de corazón, solo lo era de apariencias exteriores. Prosigamos leyendo los versículos 10 hasta el 13 de este capítulo 10 del primer libro de Samuel. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro,
¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Y alguno de allí respondió diciendo, ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio, ¿también Saúl entre los profetas? Y cesó de profetizar, y llegó al lugar alto. El Espíritu de Dios vino sobre Saúl, y él profetizó. Todos los que le habían conocido antes sabían que algo le había pasado. Y se preguntaron, ¿también Saúl entre los profetas? Es que Dios le está dando otra oportunidad a Saúl. Dios nunca le negó nada, y sin embargo, al fin fracasó. Continuemos con los versículos 14 al 19 de este capítulo 10 del primer libro de Samuel. Un tío de Saúl dijo a él y a su criado, ¿a dónde fuisteis? Y él respondió, a buscar las asnas. Y como vimos que no parecían, fuimos a Samuel. Dijo el tío de Saúl, yo te ruego me declares qué os dijo Samuel. Y Saúl respondió a su tío, nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas, mas del asunto del reino de que Samuel le había hablado, no le descubrió nada. Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa, y dijo a los hijos de Israel, así ha dicho Jehová el Dios de Israel, yo saqué a Israel de Egipto, y os libré de mano de los egipcios, y de mano de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho, no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Los hijos de Israel pidieron un rey y eligieron a Saúl. Lo que debemos notar aquí es su acogida de Saúl como rey y su rechazo de Dios. Esto significó en efecto que volvieron sus espaldas a Dios. Veamos ahora cómo es escogido públicamente el primer rey de Israel. Leamos los versículos 20 al 22. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín. E hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. Y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová, si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová, he aquí que él está escondido entre el bagaje. Cuando llegó la hora para que Samuel presentara a Saúl al pueblo como su rey, no lo podían encontrar. Este gran hombre Saúl se portó exactamente como se porta un bebé o un pequeñuelo. Pues vemos que corrió y se escondió, y tuvieron que encontrarlo y sacarlo. Leamos lo que dice aquí el versículo 23 ahora. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba era más alto que todo el pueblo. Permítanos decir una vez más, amigo oyente, que esta es evidencia de una modestia falsa. El aceite de la unción ya había sido echado sobre él, y si se le había dado la oportunidad de ser rey y servir a Dios, pues debió salir y portarse abiertamente como un rey. Veamos ahora los versículos 24 al 27 de este capítulo 10 del primer libro de Samuel. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, ¡viva el rey! Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabá, y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar éste? Y le tuvieron en poco, y no le trajeron presente, mas él disimuló. Cuando por fin encontraron a Saúl y lo sacaron, fue la primera vez en Israel que jamás se voceaba, ¡viva el rey! Luego Samuel les explicó a los israelitas el modo de obrar en el reino, y lo escribió en un libro. Ahora, basados en esto, creemos que Samuel escribió por lo menos la primera parte del primer libro de Samuel. Ahora, este capítulo 10 concluye con una nota discordante. Desde un principio, Saúl tuvo sus enemigos, hombres que no estaban dispuestos a someterse a su autoridad como rey. Dice aquí el versículo 27, pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar éste? Y le tuvieron en poco, y no le trajeron presente, mas él disimuló.